Seguim, així ja per a enfilar la darrera de les entrevistes que tenim preparades en aquesta nova edició dels informatius TVA des de casa. De nou, com ha passat abans, anem a passar-nos al castellà per respecte al nostre convidat. Él es Ismael Senén, secretario general del sindicato UGT en las comarcas de la montaña, del Vinalopó y de la Vega Baja. Buena zona de acción, Ismael, buenos días. Buenos días, muy buena acción. Desgraciadamente en unos momentos complicados y difíciles para mucha gente, pero bueno, yo creo que está en nuestra misión es intentar no poner los mimbres necesarios para que se intenten respetar los derechos lo máximo posible. Es un momento complicado para eso, teniendo en cuenta que las crisis siempre suelen dar pie digamos, a tratar al trabajador de una forma diferente y habitualmente estamos acostumbrados a buscando siempre el rédito económico y no el tratamiento de las personas. Pues hombre, precisamente esta crisis yo creo que pone en énfasis y pone encima de la mesa lo que tú acabas de comentar, ¿no? Vemos como desgraciadamente es una crisis sanitaria, pero que está muy vinculada, como no puede ser de otra manera, a una crisis económica, ¿no? Pero al final es necesario, ¿no? Para poder resolver una crisis económica es necesario vigilar y atender esa crisis sanitaria que si no, de otra manera sería imposible, ¿no? Poder solventar los problemas económicos y por lo tanto esa es la tesitura que tenemos en esta situación donde desgraciadamente muchas personas han perdido la vida y es necesario pues ser responsables, ¿no? Y atender las recomendaciones de la autoridad laboral, que son los competentes en esta materia, ¿no? Y por lo tanto es necesario erradicar esta crisis sanitaria para poder volcarnos, ¿no? En recuperar la actividad económica y la situación de empleabilidad de las personas. Ismael, yo te quería preguntar por un tema concreto. Sabes que a finales de la pasada semana se llegó a hablar de ese pacto para alargar 2 semanas más el estado de alarma, en el que estaba también inmersa la formación Bildu, y se hablaba de que el acuerdo que a los 2 partidos del gobierno, a PSOE, Unidas Podemos y también a Bildu, estaba orientado a la derogación total de la reforma laboral desde las centrales sindicales. ¿Cómo veríais esta medida? Porque al final hay que recordar que se vio modificada a unas horas un tanto intempestivas esa derogación de la reforma laboral, y fue concretamente para decir que no iba a ser derogada toda la reforma laboral, sino alguna de sus partes. ¿Qué valoración hacéis desde los sindicatos? Hombre, nuestra valoración no podemos entrar en una cuestión donde no estábamos presentes, ¿no? Estamos en una mesa de diálogo social que creemos que es el mecanismo necesario para abordar estos temas. Es verdad que se produjo esa situación, pero también es verdad, y no hay que olvidar en ningún momento que nosotros estamos hablando de que hay que retomar, ¿no? La agenda laboral que se ha aparcado durante este estado de alarma debido al coronavirus y que llevaba implícito antes de esta crisis sanitaria la derogación de la reforma laboral, ¿no? Yo creo que estaba introducida en el marco de nuestro diálogo para atender, y como veníamos denunciando antes de esta crisis, de que la reforma laboral de 2012 que fue impuesta sin ningún consenso, yo creo que eso hay que recordarlo. El Partido Popular, donde previamente teníamos consensuado un acuerdo entre patronal y sindicatos para aplicar nuevas normas, sin ton ni son y sin ningún consenso y sin ningún aviso, estableció la reforma laboral del 2012 y que, como venía diciendo, estos meses se ha demostrado que la reforma laboral fue un fracaso, no ha servido para lo que en un principio se intentaba por alguna parte, ha servido para precarizar el empleo y para denigrar en muchos puestos de trabajo y muchos salarios, ¿no? Y por lo tanto, nosotros seguimos diciendo lo mismo, ¿no? Aquí no ha habido ninguna cuestión diferente. Es necesario derogar la reforma laboral. Para nosotros es necesario un nuevo, dijéramos, escenario de regulación de las relaciones laborales. Ya no llámese reforma laboral, nuevo estatuto de los trabajadores. Yo creo que las nuevas realidades pasadas antes de la crisis y las actuales pues nos hacen necesario, ¿no?, trabajar en un consenso para configurar, ¿no?, esas realidades que decía del mercado de trabajo, como son las plataformas nuevas que han surgido, como el teletrabajo, como la continuidad o como los ERTEs, ¿no? Y por lo tanto es necesario salvar miles de puestos de trabajo y por lo tanto es necesario derogar esa reforma laboral sin duda. Hay que hacerlo en el mecanismo adecuado, que es una mesa de diálogo social donde patronal y sindicatos seamos capaces
de poner esos mimbres, ¿no?, necesarios para la recuperación económica y que nadie se quede atrás en el camino, ¿no? De hecho, durante los primeros pasos de esta pandemia, esa era la realidad que habíamos palpado. Había mesas de negociación. De hecho, los ERTE son una medida que se ha aprobado con participación de todos los actores sociales y laborales, pero todo parece que ha llegado a ese punto en que en este acuerdo lo ha dinamitado al menos en parte y a pesar de ser, según las últimas noticias, una derogación parcial. Sí, no, yo al principio, vamos a ver, cuando se habla de derogación parcial es que hay aspectos que se tienen que configurar de otra manera más tranquilamente, pero hay algunos que han sido muy lesivos, ¿no?, para la regulación laboral, como era facilitar y abaratar los despidos, ¿no? Y eso favoreció, ¿no?, un autoritarismo y una, dijéramos, en vez de una flexibilidad negociada, pues directamente quitar la negociación colectiva como herramienta necesaria para paliar las deficiencias que pueda tener el mercado laboral. Además, la reforma laboral ha incrementado mucho la precariedad laboral en España. Yo creo que todos somos conscientes de ello. Nadie tiene una opinión en contra. El empleo se ha instaurado con un crecimiento negativo. Veníamos unos tiempos recuperando el empleo, pero un empleo muy precario, ¿no?, donde es un empleo de peor calidad, con menos inestabilidad. O sea, quiero decirte, más inestable, menos seguro y sobre todo muy peor pagado. De hecho, también se han ido introduciendo elementos como fue el acuerdo del SMI, el salario mínimo interprofesional, que era muy bajo y ha permitido, ¿no?, subir un poquito los salarios necesarios para ir abordando toda esa necesidad de nuestro entorno laboral. Y también, algo muy importante, ¿no?, la reforma laboral de 2012 profundizó en una devaluación salarial donde se ha aumentado la temporalidad y la parcialidad y la rotación laboral en los contratos indefinidos, que es lo que venimos hablando continuamente, de que esa temporalidad lo único que hace es precarizar mes a mes el empleo, o empleos con bajos salarios, y por lo tanto es necesario y es prioritario derogar la reforma laboral, pero aprobar una contrarreforma, ¿no?, que cree un empleo digno y estable, ¿no?, y con derechos sobre todo. Como, bueno, precisamente hablando de una de las principales bazas que se acordaron en esa mesa de diálogo social, como son los ERTE, es un recurso al que pueden acogerse las empresas para capear este tremendo temporal económico que nos ha venido derivado de la crisis sanitaria. ¿Cómo están funcionando los ERTEs aquí en nuestra zona? Sabemos que hay miles de trabajadores y miles de empresas también afectadas y que los han pedido. ¿Sabéis por parte de los trabajadores si los cobros están llegando, si son adecuados, en qué estado están esas cosas? Porque al final es, como digo, es un método para que la empresa pueda sobrevivir sin dejar atrás al trabajador. ¿Eso está funcionando? Pues sí, yo creo que ha sido un mecanismo vital la introducción de los ERTEs. Creo que han servido para paliar la destrucción de desempleo. Yo creo que todo el mundo es consciente de que en una situación como la actual, si no se hubiésemos dotado de esta herramienta de los ERTEs, donde se ha intentado salvar el empleo a través de minorar el impacto económico en las empresas y así como también minorar los despidos que se podrían haber producido en una situación como la actual. Los ERTEs, recordar, por ejemplo, en Alcoy, pasamos los datos el mes pasado, donde concretamente Alcoy tenía, creo recordar que eran 701 expedientes se han presentado en Alcoy con una afectación de 4.033 trabajadores. Estamos hablando de que los datos de desempleo conocidos que estos 2 meses han ido subiendo no contemplan estos datos. Quiero decirte que, aparte de la destrucción de empleo que se ha creado, los ERTEs están fuera de ese dato de cómputo. Y, por lo tanto, los ERTEs han servido para paliar esa destrucción de empleo. Creo que es necesario, y así estamos en la mesa de diálogo social, necesario prorrogar esos ERTEs examinando momento a momento la situación del mercado laboral, de la viabilidad de las empresas y potenciar, en la medida posible, según qué sectores, volver a prorrogar esos ERTEs para que podamos de una mejor manera posible atender esta crisis económica que ya estamos inmersos en ella, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, ¿no? Y por lo tanto, sin duda que los ERTEs han servido para paliar esta situación. Decir que es verdad de que hay que entender de que mucha gente no ha cobrado la prestación del ERTE. Han sido miles y miles y miles de expedientes los que se han producido en toda España, en nuestra Comunidad Valenciana también, 130.000 expedientes. Y eso significa que no estábamos preparados, ¿no?, para atender
y abordar con facilidad la tramitación de estos expedientes. Sí que decir que prácticamente están todos ya resueltos, pero no cabe que es verdad de que, salvo algunos errores de mecanización de datos de cuentas bancarias o de algún dígito en el DNI o lo que sea, la mayor parte de los expedientes, que en este caso creo que a fecha de hace 3 o 4 días estábamos hablando de que 600.000 expedientes han sido negativos. Perdona, 600 expedientes han sido negativos. Significa que no se van a resolver, sino simplemente porque hay una, dijéramos, la documentación que se ha presentado no es acorde a la necesidad, no corresponde al requisito. Hay empresas que han presentado solicitando el expediente sin aportar la documentación necesaria y pertinente y han tenido que ser negativos. Por lo tanto, estamos en una problemática que se tendrá que ir resolviendo porque estos expedientes no se han resuelto, porque han sido negativos, porque la documentación que se ha aportado no era la correcta, porque hay que decirlo todo. También hay algunas asesorías o empresas que han presentado ERTE solicitando el ERTE simplemente o por fuerza mayor o por ETOP, que el ETOP son las causas económicas, organizativas y productivas. Y no puedes pedir un ERTE y decir, dame lo que tengáis ahí. No, uno pide un ERTE condicionado a una documentación y los ETOP precisamente pasan por la parte de la negociación de los representantes de los trabajadores. Y eso en muchas empresas no ha ocurrido. Muchos de estos expedientes les ha sucedido precisamente esto. Entonces, claro, como el expediente está negativo, que no se ha resuelto, pues hay trabajadores que en este momento están en un limbo, ¿no? Porque su expediente no se va a resolver, no han cobrado su prestación, tampoco han cobrado su salario y en eso estamos en este mes que vamos a ver cómo vamos a resolver esa situación. Ahí, precisamente de este tema, ¿en qué situación quedan los trabajadores? Está claro, en un limbo sin percibir ni salario ni prestaciones, pero las empresas siguen operando porque no han podido demostrar que hayan de finalizar su tarea, que puedan acogerse al ERTE. Efectivamente, también es verdad que la gran parte de empresas lo hacen correctamente, pero en todo tipo de crisis, como tú decías al principio, todo el mundo se aprovecha. Hemos conocido empresas que estando de ERTE los trabajadores estaban trabajando. Hemos conocido empresas que para no aplicar el ERTE han intentado cambiar las condiciones laborales. Es decir, una diversidad de situaciones que habrá que ir examinando poco a poco, pero es verdad de que hay trabajadores que están en ese limbo que ahora toca, pues bueno, o la empresa facilita directamente todos esos salarios porque no han cobrado, o pues estarán inmersos en ahora cuando se activen los despachos judiciales para atender sus demandas de prestación y, sobre todo, demandas de salarios que no se han percibido o que se han dejado de percibir por trabajadores. Y te quería preguntar, Ismael, volviendo al tema de la negociación colectiva, sobre la cual, bajo mi punto de vista, debe de cimentarse cualquier cambio en las condiciones laborales, ¿no? Al final hay que contar con la voz de todos. ¿Cómo crees que queda después de ese episodio que vivimos en el que tanto los sindicatos decís que no se ha contado con vosotros, como la patronal dice que tampoco? ¿Qué futuro le vaticináis, ¿no?, a este proceso del final o no, total o parcial, de la reforma laboral y las esperadas, al menos según vuestra posición, mejoras que puedan producirse en este ámbito? Pues bueno, nosotros analizamos la situación de la siguiente manera. Yo creo que esta crisis, la crisis actual, no tiene precedentes en la historia nuestra y, por lo tanto, es una situación muy compleja donde los negocios, muchos negocios se han perdido, algunos no se van a recuperar y, por lo tanto, no hay otro mecanismo que nos permita salir de esta situación si no es con diálogo social. Y, por lo tanto, la patronal como los sindicatos estamos dispuestos a trabajar para establecer ese mecanismo con un objeto, ¿no? Y el objeto claro y evidente es que haya la menor pérdida de trabajo posible, que las condiciones salariales sean las adecuadas, y para recuperar esa economía se tienen que producir nuevos elementos, nuevos escenarios que tendremos que ir trabajando unos y otros para cambiar, ¿no?, ese mercado laboral que muchas veces estamos denunciando, ¿no?, que es necesario cambiar ese mercado laboral que en una situación como esta pues se ha visto que está muy debilitado y estructuralmente no tiene capacidad de resurgir, y por lo tanto es necesario volcarse para establecer ese nuevo marco de relaciones laborales
para que nos sirva a todos, ¿no? Yo creo que aquí nadie se puede dar en el camino. Hay que apoyar a las empresas dotándoles de insuflar económicamente para que sean viables, y también hay que establecer los mecanismos de protección tanto salarial como de salud de los trabajadores para que puedan abordar esta situación lo antes posible y de la mejor manera posible. Ismael Senén, secretario general de UGT en las comarcas de la Montaña, el Vinalopó y la Vega Baja, muchas gracias por colaborar con nosotros en este espacio, por haber compartido tus reflexiones, y desde aquí, desde esta casa, sabes que hemos hablado algún día, no en este formato, pero enviarte todos los ánimos, toda la fuerza para vuestra tarea desde TVA. Sí, yo creo que es una tarea de todo. Yo un saludo, agradeceros que sirváis como sois un elemento fundamental hoy. La prensa es más que nunca necesaria para transmitir, ¿no?, las diferentes situaciones que se producen no solo en nuestra comarca, sino en nuestra provincia y en el país. Es necesario, esto es una cuestión de todos y nos tenemos que implicar todos. Agentes sociales, empresarios, administración, todo el mundo es necesario, sin dejar la vista de que nadie se puede quedar en el camino, y tenemos que volcarnos en la medida de lo posible, facilitar que las condiciones laborales de todo el mundo sean las necesarias y las oportunas. Un fuerte abrazo, Ismael, que espero que nos podamos dar pronto. A vosotros un buen saludo y un abrazo. Les paraules del secretari general del sindicat UGT a les nostres comarques i a tantes altres. Abarca una gran part del territori alacantí el benvolgut Ismael Senén. Nosaltres, amb aquesta entrevista, ens acomiadem després d'haver repassat alguns dels principals puntualitats. Són molts, durant aquesta pandèmia, si a l'Alcoi, al Comtat i la Foia de Castalla. Com cada dia, hem de recordar-los que a partir de les 2 tenen nova edició dels informatius TVA des de casa per a mantenir-se informat en aquest format que veuen de forma telemàtica des de fa 2 mesos i mig ja sobrepassats que estem duent-lo a terme. Per a nosaltres és un orgull poder informar-los i que estiguen vostès atents al que nosaltres tractem de traslladar-los, no sols d'informar-los, també d'entretenir-los. Per a més informació, ja saben, a partir de les 8:30 de la vesprada, nova edició dels informatius Comunitat Valenciana, elaborats pel grup Saben, els quals col·labora, com cada dia, aquesta casa, l'única televisió de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla, i sempre actualitzat al minut la nostra pàgina web www.tv-a.es i com no les nostres xarxes socials, a Twitter, al Facebook o a l'Instagram. Nosaltres ens acomiadem per avui, tornem demà amb més informació de la que ens importa, així, a l'interior de la província d'Alacant. Força per a tots vostès i tot el suport del món, com sempre, per a totes les famílies colpejades pel Covid-19. Fins demà.